Buenas noches. El Programa para la Apropiación Social del Conocimiento, Encuentros de Ciencias, Artes y Humanidades, de la Coordinación de la Investigación Científica de la Universidad Nacional Autónoma de México, les da la más cordial bienvenida a los miércoles de Salud Integral, con el objetivo de brindar información a la sociedad que les permita prevenir enfermedades, aprender y generar una cultura del cuidado de la vida. Hoy nos acompaña la maestra Akiko Bonilla Domínguez con la charla Inteligencia Sexual, Mitos y Realidades. La maestra Akiko emplea en su práctica laboral y activista un enfoque de educación sexual integral, además de buscar que todos tengamos conocimiento sobre los derechos y la autodeterminación para definir las formas en que nos relacionamos. Bienvenida, maestra. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Muchísimas gracias por esta invitación, por esta oportunidad de estar compartiendo con ustedes esta iniciativa, porque vaya que es importante pues visibilizar estos espacios también de salud. Les voy a ir compartiendo mi pantalla y que justo, ¿no? Como con miras a tener una salud plena, una salud integral, como nos gusta justo pensarla, es importante abarcar estos aspectos, la parte psicológica, la parte emocional y toda la cuestión vinculada incluso a nuestras relaciones interpersonales. Y curiosamente, bueno, el día de hoy quiero compartir un poquito con ustedes la parte que se relaciona con la sexualidad, particularmente pues desde la parte de la vinculación con otras personas, pero principalmente con nuestros propios cuerpos, con nuestra propia sexualidad, ¿no? Y que de pronto está tan cargada de mitos, tan cargada de pues prejuicios, de mucho estigma, y esto nos aleja de conocer la información adecuada, de consultar en los espacios pertinentes e incluso pues afecta la toma de decisiones y la manera de procesar y vivir muchas cuestiones relacionadas a nuestra sexualidad. Por eso es que se nos ocurrió proponer esta charla que tiene que ver con inteligencia sexual, ¿no? Que justo es, se ha acuñado un concepto semejante como lo que es la inteligencia erótica, pero que al final nos evoca esta capacidad que tenemos para tener un pensamiento crítico, un procesamiento como muy reflexivo precisamente de pues los eventos, las circunstancias, los estímulos, y desde ahí poder tomar decisiones inteligentes, responsables y saludables en función de pues nuestra sexualidad, nuestras relaciones, nuestra identidad, etcétera. Entonces vamos a tener un recorrido por algunos mitos, algunas realidades y un poco estas reflexiones hacia la inteligencia sexual, pero antes voy a compartir con ustedes algunos conceptos básicos. ¿Por qué? Porque educadora sexual y no puedo asumir que todo el mundo aquí ya conoce los conceptos que queremos trabajar o que queremos justo desmitificar. Parte de desmitificar o de quitarle toda esta pelusa o estas telarañas a los conceptos relacionados a sexualidad es precisamente el hecho de que no tenemos un terreno firme, ¿no? Muchas veces desde el cual pararnos y cada quien piensa una cosa. Y esa una cosa puede ser muy distinta a la que piensa alguien más y muy distinta a lo que se propone, por ejemplo, desde la academia, desde la educación, desde los derechos. Por eso se nos hace súper importante compartir estos conceptos. En general, yo creo que la puerta más grande por la que podemos entrar es por el entendimiento de la sexualidad humana. ¿Qué es esto de la sexualidad humana? De alguna forma existe la creencia de que la sexualidad literal es algo que nos evoca a las relaciones sexuales, a el placer, incluso exclusivamente, ¿no? El placer erótico, el placer incluso coital, ¿no? Así como hablar de sexualidad es hablar de cómo tener relaciones coitales. Y eso es una gran mentira, así como que casi primer gran mito. Cuando hablamos de sexualidad y hablamos de sexualidad humana, no estamos hablando específicamente de prácticas sexuales, sino de una dimensión de nuestra vida, de una dimensión de todas las personas que como seres humanos, desde el momento en el que somos concebidos, ya no digamos desde que nacemos, desde que somos concebidos, ya
empezamos a tener información vinculada a nuestra sexualidad, con qué cromosomas nazco, con qué cargas hormonales o qué información sobre la carga hormonal trae mi cuerpo, etcétera, ¿no? Y por supuesto con otros elementos como lo son nuestro sexo biológico, pero también hay muchos otros elementos que muchas veces no miramos o no incluimos como parte de nuestra sexualidad. Primero que nada, tenemos, por ejemplo, aquí en la definición en pantalla, pues todas estas características más justo de la parte psicológica de las personas, nuestros pensamientos, nuestras fantasías, nuestros deseos, justo nuestras creencias, actitudes, valores y las actividades, por ejemplo, y roles en las que nos desenvolvemos. Y aquí algo que es importante destacar es que cuando hablamos, por ejemplo, de pensamientos, de fantasías o de deseos, y por supuesto de todas las demás cuestiones, actitudes, prácticas, no estamos hablando específicamente de las eróticas. Es decir, si yo estoy tal vez un buen día fantaseando un poco con cómo seré cuando tenga mis hijos y mis nietos, es una fantasía que tiene que ver con un aspecto de mi sexualidad, que es la reproductividad, esta capacidad que yo tengo para trascender y dejar mi huella en el mundo. Entonces, no es una fantasía específicamente sexual o erótica, como tal vez algunos o algunas se lo hayan imaginado, ¿no? Cuando hablamos de sexualidad, hablamos, sí, en unos espacios de placer, de erotismo, de esta parte sexual o erótico sexual, pero también hablamos de todo lo demás que tiene que ver con cómo soy, quién soy, cómo me defino, cómo me construyo, con qué me identifico, etcétera, etcétera. Y todo esto desde que nací, dice acá en la definición, pero ya les decía yo, la mera verdad es que desde el momento en el que pues somos concebidos ya hay información. Muchas veces, no sé si les ha tocado por ahí, pero a veces con el ultrasonido es más que suficiente, ¿no? Ya llega un ultrasonido donde nos dicen, mire, aquí se ve un órgano sexual, ¿no? Un pene o un no pene, que realmente no nombramos mucho a la vulva, es como, este cuerpo tiene un pene, este cuerpo no pene. Y desde ese lugar parece que se definen muchas cosas. Va a ser futbolista, va a ser bailarina, va a ser médico como su abuelo, va a ser maestra. Empezamos a definir muchas cuestiones incluso, insisto, desde el momento en el que ese ser vivo está en el vientre de su madre. Es muy interesante cómo desde lo social también se impacta de manera muy, muy fuerte lo sexual, ¿no? Que es algo más de mi ser, es una dimensión de mi ser, pero con un impacto fuerte de la sociedad. Con esto lo que les quiero compartir es que efectivamente mi sexualidad es este resultado, ¿no? de la parte biológica de mi cuerpo, toda la parte fisiológica y anatómica, sí, cómo no, pero también la psicológica y la social en función del tiempo en el que me tocó vivir. Es decir, y me gusta destacarlo tal cual de esta manera, para nada es lo mismo ser mujer ahorita aquí en la Ciudad de México que tal vez haberlo sido hace unos 100 años, ¿no? O tal vez haberlo sido, no sé, en otros tiempos cuando no nos habían conquistado los españoles. O tal vez hoy día, en este 2021, ser hombre no es igual aquí en, no sé, en algún pueblo originario, en alguna comunidad, que tal vez en Medio Oriente o en Japón o en Escocia, ¿no? Es importante que reflexionemos y tomemos conciencia de que los aspectos sociales y de la temporalidad nos permiten como afirmar esta es mi sexualidad y está impactada o atravesada por estos componentes de mi contexto actual. Recordemos pues que todas las personas finalmente pues vivimos de manera muy particular, muy diferente nuestra sexualidad. Es decir, hay tantas sexualidades como personas en este bonito planeta. ¿Qué es entonces la salud sexual? Pues va a ser un estado de bienestar que incluye lo físico, pero también lo emocional y lo mental, así como lo social, en relación a mi sexualidad, con relación a mi sexualidad. Y esto, ¿de qué me habla? De que no nada más se trata de cuidar mi cuerpo y evitar tener alguna infección, por ejemplo, o alguna dolencia, etcétera. En realidad, de lo que estamos hablando es de tener un cuidado integral de todas estas esferas que incluye mi salud sexual. O sea, hay otro gran mito por ahí, la creencia de que tener salud sexual nada más es no tener infecciones, no vivir con alguna condición de salud, como lo podría ser un VIH, un VPH, qué sé yo. No, mi gente,
realmente digamos, no que no tenga nada que ver, pero no tiene todo que ver con la salud física. La salud sexual, ya nos lo dice por aquí la definición de la Asociación Mundial de la Salud Sexual, esta es un estado de bienestar completo. También están tus emociones, también está tu parte mental, ¿no? Estos pensamientos y también lo social. Por lo tanto, si yo tengo una salud física increíble, pero vivo discriminación por ser una mujer bisexual, o vivo discriminación por ser una persona trans, o vivo, no sé, alguna suerte de violencia porque a mi sociedad no le gusta mi identidad o no le gusta mi orientación o expresión de género, pues estaríamos hablando de que mi salud sexual se ve comprometida, aunque yo no tenga ningún tema infeccioso ni ningún reto por ahí de salud física. El tema social se vuelve un problema que afecta incluso mi salud mental y emocional. No de a gratis, muchas personas de la diversidad sexual, que se viven como personas de la diversidad sexual, tienen muchas veces tendencias a ideación suicida o algunas conductas que justo nos indican procesos ansioso-depresivos que tienen que ver más con lo social que con ser quienes ellos o ellas son. Por eso les invitamos mucho, ahora sí que como un poquito comercial, a que se cuestionen si tienen salud sexual, porque si no hay que checar en qué, ahora sí que de qué ando malito o malita, si de mis prejuicios, si de lo social, si de la aceptación o si de yo relacionarme de mejor manera con mi propia sexualidad. Y les invitamos muchísimo a conocer sus derechos sexuales y reproductivos, porque de esa manera podemos precisamente, pues, cuidar y con todas las de la ley, literal, nuestra salud sexual de la mejor forma. Vamos a ver rapidísimo el tema de los elementos o los ingredientes de nuestra sexualidad y esto con la intención también de desmitificar algunas cosas. Primera gran trampa, se nos ha dicho que solo existen, pues, ¿no?, dos sexos, ¿no? Así la naturaleza tiene dos sexos y esa es una gran mentira. Hasta en la naturaleza hay organismos, ¿no?, que no tienen nada más este binarismo como está impuesto en nuestra cultura y sociedad de personas, ¿no?, de seres humanos. Primero, regresémonos un pasito para atrás, somos animalitos, ¿verdad? Somos seres mamíferos, vertebrados, y efectivamente tenemos como esta parte biológica con una función reproductiva, algunos cuerpos tienen una función, algunos cuerpos tienen otra, y como muchas especies, pues nacemos y nos podemos distinguir como machos o hembras, cuerpo macho o cuerpo hembra. Ojo, retomando, la función reproductiva, ¿no? O sea, qué órganos y qué células sexuales van a estar en cada cuerpo, nos van a decir qué chamba tienen en la reproducción de esa especie, por llamarlo de alguna manera. Pero de ahí lo que sigue, que es que los seres humanos le pusimos color, profesión y hasta expectativas a cuerpo con pene, le va a gustar el fútbol, la política y va a ser proveedor. ¿Porque trajo pene? Ok, ahí está el gen del ser proveedor o ahí está el gen de ser, qué sé yo, deportista y súper rudo. Y se cree que, persona con vulva y vagina, de entrada seguro va a ser mamá, divina con los niños y las niñas, seguro delicada, ordenada, sumisa, tierna y un montón de encargos que el genoma no nos ha dicho por ningún lado que tengan absolutamente nada que ver. El sexo, ¿qué es? No tiene que ver con ser delicada o ser rudo, tiene que ver con nacer con un cuerpo u otro y en todos estos niveles de diferenciación. Lo hay desde los cromosomas, desde la gónada, las gónadas, desde los genes, las hormonas e incluso los órganos sexuales internos, ¿no?, y externos. Y aquí lo menciono porque hay quienes de pronto pueden mostrarse muy de una identidad, ¿no?, muy femeninos o bueno, muy femeninas, por ejemplo, y a lo mejor sus órganos sexuales internos, en vez de ser ovarios, son testículos, y eso nos hablaría de una persona intersexual. Por lo tanto, mi gente, es importante que sepamos que otro gran mito es creer que el sexo es binario. El sexo realmente tampoco, como las identidades y como todo en la naturaleza, no es nada más de dos sopas, no es rosita y azul, hay mucha diversidad. Lo vamos a seguir viendo, pero gran mito también que hemos visto es este, ¿no? Pareciera que solo hay de dos y en realidad hay más opciones. A la fecha se conocen aproximadamente, si no mal recuerdo, como 126 estados, casi 130 estados intersexuales, que son estados, digamos, intermedios o que se encuentran entre la consolidación de un cuerpo nacido macho y un cuerpo nacido hembra. Entonces, ya vimos que el sexo es el primer recurso y digamos que es el primero que voy a señalar ahorita con
con mi puntero láser y está en el cuerpo. El sexo lo vamos a mirar, digamos, o se va a expresar más en el cuerpo, y aquí en el cuerpo convergen todos los demás elementos de nuestra sexualidad. El siguiente que yo vería como más importante a mencionar es el género. Ya les decía, nacemos y automáticamente es como que te abren las piernitas y en función de lo que venga ya llegué, buenas tardes, pues a ti te toca ser mujer y no vas a poder tener autonomía, vas a tener que cuidarte de esto, y tú eres varón, pues tú prohibido casi casi llorar, prohibido expresarte. Digo, obviamente no llegan y nos lo dicen así, pero a lo largo de la crianza muchos mensajes de este tipo se van dando. Y es importante, más que ahorita solo detenerme a juzgar, contemplar que esto sucede y que el problema es cómo trastoca y limita la libre decisión de cada persona, la libre determinación de cada persona a construirse sus identidades como lo desee. El otro punto o elemento de nuestra sexualidad es el erotismo, que ese sí tiene que ver con el placer, con el disfrute de todos nuestros sentidos. Ojo, todos nuestros sentidos no nada más están en los órganos sexuales, por el amor, ¿no? Así, por favor, entendamos que el erotismo nos habla del disfrute con nuestros sentidos, que son la vista, el olfato, el tacto, el gusto, ¿no? Y que toda esta capacidad para sentir placer, sí, nos erotiza, lo sentimos rico, nos puede generar como esta parte del deseo, ¿no? De la excitación y demás, pero no es exclusivo de ese tipo de experiencias, mi erotismo. De pronto yo me puedo dar un baño rico, calientito, sabroso, que qué rico siento en mi piel, tal vez como ponerme, no sé, mis cremitas, un exfoliante, una vela, todo lo que me estimule, ¿no? Desde los sentidos, que si algo huele rico, que si algo sabe rico, si se siente bonito, todo esto que nos permite justo sentir rico, sentir bonito, es nuestro erotismo y tenemos la potencialidad de llevarlo hasta un lugar, digamos, de ese extremo, de ese placer sexual, ¿no? El orgasmo y todo lo que quieras, pero no necesariamente es exclusiva nuestra vivencia erótica de ese tipo de experiencias. Hay muchas otras y yo me pregunto qué pasaría si empezáramos a mirar el erotismo con esta amplitud, ¿no? Tal vez nos permitiríamos vivir en soledad o ahora sí que con nosotros y nosotras en soledad o con alguien más, vivencias placenteras, muy eróticas, saludables y no necesariamente pues que impliquen penetración, algunos riesgos, ¿no? Etcétera. Me voy a la reproductividad, que es el extremo de derecho de abajo, la parte inferior. En la reproductividad vamos a ver la capacidad o potencialidad en realidad que tenemos todas las personas de dejar nuestra huella, de trascender de alguna manera. Ese es el espíritu o la esencia de la reproductividad. Yo sé que se nos ha dicho mucho que tiene que ver con tener hijos o hijas, y es como de dejar tu huella en este mundo, pero tu huella biológica. Hoy día pues sí cuestionamos un poco esta parte porque digamos que así que ustedes digan que la especie humana está en peligro de extinción o que realmente pues hacen falta más seres humanos con tus genes y los míos, la verdad es que no. La realidad es que inclusive nuestro comportamiento es un poco como parasitario, ya el planeta está padeciendo muchas inclemencias de las decisiones tomadas por los seres humanos. Entonces nos toca a quienes estamos en estos espacios de sensibilización, pues hablarles un poquito de cómo toca cuestionarnos cómo queremos usar este potencial reproductivo que tenemos, si para tener nuestra propia descendencia o tal vez para dejar nuestra huella o nuestra esencia de otra manera. ¿Cómo? Escribe un libro, planta árboles, pon un albergue de animalitos,
haz una fundación, dedícate al altruismo o simplemente con hacer lo que amas y lo que haces y haciendo, ahora sí que haciendo cosas buenas para el resto de la gente o tu entorno, vas a dejar una huellita. Yo creo que puedes pensar en más de alguna persona que ha pasado la historia, que nos ha dejado unas huellas hermosas en la música, en las artes, en la ciencia, en la tecnología, y ni sabemos si tuvieron hijos o hijas, ¿no? Y eso nos lleva a pensar, bueno, vale, puedo trascender sin necesariamente destacarme por mi labor de madre o padre, sino por mi labor como un ser humano. Por último, los vínculos afectivos nos recuerdan, ¿no? A mí me gusta mucho retomarlos porque nos recuerdan que la sexualidad también involucra nuestros afectos, involucra nuestras emociones, todos estos sentimientos que podemos generar de apego o de rechazo, de agrado o de desagrado ante distintos vínculos, ¿no? Entonces sí es importante mirarlo porque esto nos permite ver cuáles vínculos quiero fomentar, de qué manera y cuáles vínculos tal vez me toca como delimitar o justo por poner en un espacio con un límite muy, muy, muy firme. Esto como pensando en evitar situaciones de violencia que muchas veces permitimos por creer que son normales o que así deben ser. Entonces sí, importante hacerle caso o prestarle atención a los vínculos dentro de nuestra sexualidad. Y esto ya sé que se ve como súper complejo, pero no se me espanten, es solamente como cuáles son, si ya vimos como los subsistemas o los olones se le llama de nuestra sexualidad, pues me gustaría ver como cuáles son los elementos o las dimensiones que nos atraviesan a cada persona. Particularmente voy a empezar con el sexo, que aquí lo tenemos representado entre las piernitas de este personaje, y recordemos, es la parte biológica y es o naces hembra o naces macho o en algún grado intersexual, esto es tu sexo. Pero por otro lado tenemos aquí en el cerebrito nuestra identidad, es la vivencia interna, es algo muy subjetivo, muy personal, es algo que me conecta con yo me identifico con eso, yo soy mujer o soy hombre o no me hace sentido nada y entonces no me identifico con ninguno de estos dos polos. Y por lo tanto hablaríamos de que la identidad de género podría estar en un extremo como mujer, en el otro extremo hombre, y en todo el espectro de en medio, lo que llamaríamos las identidades no binarias, o lo que llamamos hoy el género queer, ¿no? Que queer en inglés, pues digamos, nos evoca a la palabra como raro o peculiar, no en un sentido peyorativo, sino en un sentido que finalmente dice, a mí no me hace sentido ni esta etiqueta ni esta otra, yo me vivo sin etiquetas o con etiquetas distintas, ¿no? La orientación sexual está aquí en el corazoncito o nos gusta mencionarla en el corazoncito para que recordemos que tiene que ver con esta capacidad que tiene cada persona de sentirse atraído, literal o atraída, erótica, afectiva o ambas, ¿no? O erótico afectivamente por personas, ¿no? Y va a variar desde personas que pueden sentir atracción por gente de su misma identidad sexogenérica hasta gente de la identidad contraria. Y ahí pues creo que muchos y muchas conocemos cuáles están por ahí, que sería la heterosexual, la bisexual, las personas asexuales, que refieren no sentir como esta parte del deseo erótico, a veces sí, pero con un toque más romántico, o a veces de plano ni romántico ni sexual. Y ojo, no tienen nada de malo, son personas como tú y como yo. La pansexualidad, que digamos es aquella atracción por la persona, por los seres humanos, sin importar qué cuerpo o qué identidad tenga. Si yo conecto con ese ser, con esa persona, me puedo tal vez permitir sentir atracción física o sea, erótica y afectiva. Y por último, pues la orientación homosexual, que en las chicas también nombramos como el ser lesbiana y que nos habla de personas que se sienten atraídas por personas también de su misma identidad sexogenérica. La línea punteada que podemos ver alrededor de la silueta, pues nos habla de la expresión de género, que pues es la manera como justo yo me presento, como yo manifiesto mi identidad al espacio público, ¿no? A mi entorno, y puede incluir desde la forma como hablo, los manerismos, la manera como me visto, si me maquillo, si no me maquillo, el comportamiento, cómo interactúo, me involucro con otras personas, etcétera. Hay quienes modifican tal vez de alguna manera su cuerpo porque, no sé, a lo mejor me escondo un poquito
los senos para tener un torso más masculino, qué sé yo. Pero esto es algo que yo decido desde el cómo me identifico y ahí expreso, ¿no? Ahí voy a expresar y manifestar hacia lo público cómo yo me vivo y me siento. Y la expresión puede ser femenina, puede ser masculina o puede tener bastantes grados ahí que podríamos llamar andróginos, es decir, que pueden mezclar uno o lo otro. O hay quienes de plano dicen pues algo término muy, muy neutro, ¿no? Y es totalmente derecho de cada persona. Con esto lo que quería yo era sembrar o poner un terrenito muy firme para que miremos cómo hay rasgos muy sencillos y muy claros que tenemos muy hechos bolas, muy confundidos. Encontramos en nuestra sexualidad muchos mitos, por ejemplo, sobre los cuerpos, ¿no? Mitos que nos hablan de que, por ejemplo, las vulvas solo tienen que verse de cierta manera. Aquí quiero hablar del porno, por ejemplo, que ojo, no tengo nada contra el porno, pero creo que la pornografía tradicional tiene una carga machista hegemónica muy fuerte, y entonces parecería que las vulvas tienen que ser con así, sin un vello, ¿no? Como si de verdad la gente naciera casi que lampiña y se quedara lampiña para siempre de sus órganos sexuales. Tal vez una coloración, me ha tocado escuchar a personas que por ejemplo, refieren, mi marido me dice que me haga un blanqueamiento en mi vulva. Y tal vez la persona, pues su piel es de otra tonalidad, como por qué, y de por sí las vulvas tienen tonalidades distintas muy particulares en cada cuerpo, ¿no? Y también la parte desde la masculinidad, en la pornografía es común que miremos penes de tamaños, o sea, y gigantes, que a veces es más el truco de la cámara, que realmente incluso la condición real de el actor, y eso nos deposita como temores, inseguridades, cuestionamientos, empezamos a pensar que estamos mal, empezamos a pensar que no somos suficientes o no vamos a ser suficientemente buenos o buenas en el desempeño sexual con nuestras parejas, etcétera, etcétera. Y esas grandes mentiras, esos grandes mitos lastiman de muchas formas las vidas de las personas, las identidades de las personas. Por ejemplo, mitos sobre las identidades y las orientaciones. Creer que existen solo hombre y mujer es un gran mito. Creer que es nuevo esto de las identidades no binarias es un gran mito. Si usted no me cree, revísese en Juchitán, desde tiempos muy remotos existen las llamadas mushes. Y las llamadas mushes son, digamos, una suerte de tercer género o identidad distinta que no es ni masculina ni femenina, y que justo es algo abrazado por la cultura desde tiempos muy antiguos. Entonces, ojo por ahí, no es un invento millennial el hablar de diversidades o el hablar de personas trans. Y, por ejemplo, en cuanto a orientaciones sexuales, también hay muchos mitos, como creer que una persona tal vez homosexual o lesbiana vivió algún tipo de abuso, fue violado o violada y por eso se generó esa orientación sexual, o tal vez creer que el hecho de ser una persona LGBT automáticamente le convierte en abusador o abusadora. Hay una fantasía ahí muy perversa de creer que la persona gay es pederasta, ¿no? Eso sabemos que no va por ahí. Sabemos que quienes abusan más de los niños y las niñas sin que conozcamos mucho de su orientación sexual, ¿verdad? Son personas, miembros de la familia, cercanos a los niños y las niñas. No tiene mucho que ver, a veces termina siendo alguien que de hecho es una persona de moral impecable, ¿no? Quien termina transgrediendo. Entonces, grandes mitos sobre las identidades y las orientaciones sexuales perpetúan prejuicios y perpetúan discriminación y LGBT-fobias muy fuertes. Por ejemplo, sobre la masturbación, esto es algo bien fuerte porque hay muchos mitos que van desde cosas como que te van a salir pelos en las manos, que yo creo que eso es algo como súper, pues que se nos dice mucho en la adolescencia y
y cuando estamos en las infancias, creo que lo dicen los padres, las madres, para evitar esos comportamientos como si fueran algo malo. Gran mito. La autoexploración y el autoerotismo es totalmente saludable, tiene 1000 beneficios, o sea, y además no resulta en embarazos, no resulta en infecciones, no resulta en violación. O sea, autoerotizarme es una cosa súper saludable, pero la sociedad lo ve como súper mal. Ahí tenemos mucho que trabajar, particularmente el autoerotismo pues en mujeres o particularmente en mujeres cisgénero, mujeres con vulva y vagina, porque hay como mucho rechazo, ¿no? De entrada no se nombra, ¿no? Ay, es que me pica ahí, me duele mi abajito, ¿no? Y como que hay una reserva, una vergüenza, no miramos nuestros órganos sexuales, por lo mismo no los atendemos, ¿no? Si algo marcha mal, nos da mucha pena, mucha vergüenza, ¿qué va a decir el doctor? Ay, no, Dios mío, qué pena, cuando finalmente los y las especialistas están al servicio del cuidado de nuestra salud y no tendrían por qué opinar juicios de valor al respecto. Y sí, tenemos todo el derecho para denunciar y evitar que esto siga sucediendo. Otros grandes mitos que miramos aquí tienen que ver con las infecciones de transmisión sexual. Particularmente pienso que el VIH está cargadísimo de mitos. Está el mito de creer que de entrada todavía escuchas a gente que te dice, ay, hay un homosexual picando con un alfiler en el metro y te va a dar bienvenido al mundo del SIDA, ¿no? Eso ya no, de entrada ya no debería de circular porque uno, de lo que nos infectamos es del virus, es del VIH, el SIDA es el síndrome, ¿no? Es esta fase como muy avanzada de la infección por VIH y actualmente, pues con los tratamientos y con una detección oportuna, nadie tendría por qué, pero de ninguna forma, llegar hasta ese avance infeccioso. Entonces, si nos informamos, también le vamos perdiendo el temor y nos vamos evitando el seguir perpetuando estigma y discriminación, ¿no? El VIH no se transmite por besos, por abrazos, por caricias, por compartir cubiertos, alimentos y demás. Y de hecho, una persona que vive con VIH y está en tratamiento y está en indetectable, de hecho, no es intransmisible, no transmite el virus. Numerosos estudios nos han hablado de esto. Entonces, ¿cómo seguimos a veces viviendo con el temor y con el mito que si es que eso es una enfermedad de homosexuales nada más? Cifras nos dicen que, por ejemplo, muchas mujeres viven con la infección y de hecho son mujeres que lo adquirieron de su llamada pareja estable, ¿no? Casi el 90% de las mujeres heterosexuales que viven con VIH, datos de 2019, si no mal recuerdo, que arroja HF, nos hablaban de esto, son sus parejas heterosexuales estables, ¿no? El marido, quien trajo la infección. Y eso nos lleva a cuestionarnos también ¿qué es lo que creemos que nos protege? Muchas veces creemos que que el amor es anticonceptivo y método para prevenir infecciones, o llevamos mucho tiempo y entonces por eso ya doy por hecho que mi salud no está en riesgo. Ojo, porque sí toca tomar esta postura reflexiva y esta postura también de autocuidado. Es mi cuerpo y es mi espacio, ¿no? Ojo, porque la desinformación precisamente los prejuicios y el estigma, pues son los que nos van a estar lastimando, ¿no? Y que pueden obstaculizar el pleno ejercicio de nuestros derechos sexuales y reproductivos, que nada más dicho sea de paso, se los voy a compartir rápidamente aquí en pantalla para que les echemos una vista. Ya los habíamos revisado, si no recuerdo mal, en alguna plática en otro espacio, pero si no, aquí se los cuento. Podemos ver en general, bueno, que tenemos derecho a la igualdad, a la vida, a la libertad, a la autonomía de nuestro cuerpo, a vivir libres de violencia, torturas, tenemos derecho a que se respete nuestra privacidad, a alcanzar el grado máximo de salud que se pueda y por supuesto con el gozo de los adelantos científicos que nos puedan dar, ¿no? El acceso a la información, incluso esto que estamos haciendo, ¿no? De educarnos de manera integral en la salud y por supuesto en salud integral, el contraer, formar o disolver matrimonios, el tener hijos o hijas, todo esto, el número y espaciamiento también es nuestro derecho. Tenemos, por supuesto, libertad de pensamiento, opinión y expresión, de asociación, de participación en la vida pública y política y, por supuesto, a que se nos haga justicia. Y sé que me voy a ir acercando
más hacia el cierre, pero no quiero dejar pasar el recomendarles este kit gratuito de autocuidado, que justo es un kit de inteligencia sexual. Es decir, es un kit que me permite, sin tener un montón de instrucciones e indicaciones específicas, yo puedo tomar referencia de estas recomendaciones y sin duda tomar decisiones como súper benevolentes para mi salud, para mi cuerpo y, si así me lo permito, para las personas con las que interactúo. Por ejemplo, respetar y amar todo mi cuerpo. Si yo me quiero y sé cuánto valgo y cuánto vale mi vida, pues ahora sí que toda mi salud, que mi salud no es negociable, que mi salud no tiene precio, que justo es valorar nuestra salud, sin duda sabré informarme, sabré poner límites, saber decir sí, cuando no, con quién no, por dónde sí, por dónde no, con qué sí, con qué no. ¿Hay condón? Órale va. No hay condón, con permiso, nos hablamos luego. O sea, todo esto es precisamente asertividad sexual, es inteligencia erótica, es saber decidir desde el bienestar y desde el autocuidado y no desde el, ay, pero qué pena, ay, pero qué va a decir de mí, ay, no, pero se va a buscar otra, ay, bueno, pero X no pasa nada, todo el mundo lo hace, ya sé que no me encanta, pero pues es que es lo que toca, porque ya llevamos tanto tiempo saliendo y cantidad infinita de explicaciones que a veces nada tienen que ver con nuestro autocuidado y tienen todo que ver con responder a demandas que son de afuera y no tuyas. Hablar con nuestra pareja o nuestras parejas sobre cómo nos vamos a proteger, cómo nos gustaría mantener al cuidado nuestra salud, literal no esperar a que sea algo que responsabilidad de nuestra pareja, es yo me cuido, tú te cuidas, ¿no? Cada quien su perro y cada quien lo baña. Aclarar nuestras dudas, por supuesto fomentar esta asertividad, el consentimiento, mi gente, que es súper importante, todo consensuado, por favor, la equidad y todo lo que tenga que ver con buen trato, un buen trato dentro pues sí, del marco que nos dan los derechos sexuales y reproductivos. Importantísimo, mi gente, como ya les decía, perdón, que el amor pues no es vacuna para ninguna infección ni tampoco es anticonceptivo, pues es importante establecer pactos de salud. Por ejemplo, si yo tengo una relación de pareja con alguien que vive en otro lado, pues tal vez le voy a decir, amor mío, te adoro, pero confío ciegamente en ti, pero si un día te gana la comezón, no olvides cuidarte. Es más, te doy unos condones. Ay, ¿qué? ¿Cómo crees? ¿Cómo se te ocurre? ¿No confías en mí? No, pues esto no es de confianza, es de salud. A lo mejor no me vas a venir a pedir permiso ni me vas a avisar, pero si vas a vivir una experiencia sexual fuera de nuestro vínculo, o a menos que tengamos acordado una relación abierta o qué sé yo, pues hablemos de cómo nos vamos a cuidar, porque cuando tú te cuidas, también cuidas a la pareja, ¿no? Cuando cuidas ese vínculo, cuidas a esa persona y ese espacio también. Y al final, no olvidemos, es chamba de cada quien cuidarse. Para que las relaciones sexuales pues puedan ser positivas y placenteras, perdón, es importante que haya seguridad, que haya, por supuesto, respeto, confianza, y bueno, toda esta parte de lo importante del cuidado físico también. Y este cuidado es un acto de amor propio, porque recordemos desde esta inteligencia sexual que hay alternativas súper saludables que te permiten disfrutar muchísimo de ti mismo, de ti misma, de tu pareja si estás en un vínculo, y de la experiencia de ser quien eres y de elegir libremente lo que quieres para tu vivencia erótica. Primero que nada, no es a fuerza, puedes abstenerte de tener relaciones sexuales, puedes vivir otras experiencias que te generen mucho disfrute, mucha conexión, mucha expansión y triqui-tri, y no necesariamente terminar en un encuentro sexual en contacto con fluidos corporales o cuestiones que te pongan en riesgo. Pero si deseas vivir un poquito ese espacio, está el autoerotismo, que ya lo decíamos, tiene 1000 beneficios, es muy bueno para la salud de cada quien, para el autoconocimiento de cada quien. Y por supuesto, si eso que vamos descubriendo y disfrutando lo llevamos al espacio compartido en pareja, pues también se vuelve un recurso muy rico.
muy bonito, pero no es a fuerza, no es, me voy a masturbar para decirle a mi novio qué es lo que me gusta, sino es, me voy a autoerotizar para disfrutarme a mí, disfrutar mi cuerpo, y si descubro algo que quiero compartir con mi compañero o compañera sexual, pues eso puedo elegir hacerlo. Y por último, pues las prácticas seguras, que tienen que ver con toda práctica sexual, digamos, que no tenga contacto con fluidos corporales, particularmente semen, líquido seminal, líquido, la lubricación vaginal, por supuesto, ¿no? Heces fecales y cuestiones como sangre, por ejemplo, pues nos ponen, esos son los fluidos que nos ponen en riesgo. Por lo tanto, las prácticas seguras nos podrían hablar de el faje, el cachondeo y todo frotamiento por acá que no implique el contacto directo con estos fluidos corporales. Por último, las prácticas protegidas ya implican un método de barrera, específicamente un condón o una laminita de látex para que evitemos precisamente este contacto con los fluidos corporales, pero ya hablaríamos de penetración y todo lo que gusten, incluidos juguetitos y lo que sea. No olvidar, por favor, mi gente, que parte de esta inteligencia sexual nos habla de estos tres aspectos. Las prácticas sexuales, las relaciones sexuales deben ser seguras, no solo en el espacio de mi cuerpo, ¿no? Que no pongan en riesgo mi salud física, sino también cuidar la salud emocional, la salud, por supuesto, mental, ¿no? Que no sean procesos que me puedan generar como experiencias justo de ansiedad o de algún tipo de, pues sí, desafío más desde la parte mente y emociones. La parte de la sensatez me parece como súper importante, también tomar las decisiones sensatas en este espacio es bien inteligente. No es lo mismo que yo me permita disfrutar de un encuentro erótico en un espacio en el que sé que no estoy expuesta a que, no sé, voy a decir ahorita aleatoriamente cosas, a que me falten al respeto justo, ¿no? Si yo me estoy dando un agarrón en la calle y con alguien, pues a lo mejor cualquier otro pasa y me mete mano, me toman una foto, qué sé yo, y a lo mejor eso me puede poner como en otro tipo de vulnerabilidades sociales tal vez, o incluso de delito, ¿no? Si yo estoy teniendo un encuentro sexual en mi colegio, pues probablemente me voy a meter en un problemón por las normas y reglas de mi colegio. O sea, sí es importante mirar que aunque está chévere de repente el tener este rush, ¿no? De lo que es, entre comillas, incorrecto o, entre comillas, prohibido, sí les invito mucho también a que desde esta inteligencia le apostemos a lo que nos permita disfrutar en plenitud, de manera segura y que no nos metan en aprietos de ningún tipo. Y por último, y no porque sea menos importante, pues el consenso. Por favor, no olvidemos que el consenso es... además de que es reversible, es decir, yo te lo puedo dar hoy y no significa que ya te lo di para siempre, no significa que porque tuvimos relaciones sexuales hoy, ya cada viernes o cada jueves o cada día que se te antoje estoy dispuesta a, y le puedes caer a mi casa así casual para tener sexo. No, el consenso es algo que sucede momento a momento en toda vinculación que tenemos con las personas y no es un bueno, no, tiene que ser de que entusiasta, ¿no? Súper claro, además acuérdense, es reversible totalmente y pues nada, es importante que recordemos que las personas que están en un estado alterado de conciencia, ¿no? Intoxicadas, borrachas, drogadas, lo que sea, no están facultadas para dar su consenso. Así que nada de ella lo provocó, si ella estaba borrachísima y me dijo que eso quería. No hagamos, no caigamos en esas trampitas que finalmente derivan en transgresiones muy fuertes de violencia. Por último, les comparto este enlace que desde Fundación México Vivo prepararon y preparamos para que tuvieran a la mano en un mismo link en esta web app varios recursos y herramientas que les pueden ayudar a vivir su sexualidad con salud y por supuesto con todo el bienestar. Tenemos el foro donde pueden compartir sus dudas, consultas en línea con especialistas, también está el violentómetro, tenemos por ahí un libro literal, libro de texto para que tengan como fundamentos generales sobre sexualidad humana y de hecho incluso está también un enlace para las quejas, para quejas en la CNDH, por si cualquiera, espero no, pasará algún evento de discriminación por cualquier razón, género, orientación, identidad, etcétera. Entonces, no dejen de revisar estos materiales que sin duda les pueden ser súper útiles y les invito
invito muchísimo a recordar que su salud no tiene precio, que su salud es su responsabilidad y que decidamos estas elecciones, estas inteligencias sexuales que hoy se están despertando. Les invito a que decidan no desde el miedo, no desde el ay, qué miedo que me embarace, ay, qué miedo que me pegue un bicho, quién sabe quién, sino desde el amor. Si nos vamos a cuidar, si nos vamos a proteger, es porque queremos nuestro cuerpo, porque queremos seguir disfrutando, porque es una fiesta disfrutar y habitar tu cuerpo, y por ello es que lo quieres tanto que lo quieres bien. A continuación, se presenta la Facultad de Música de la UNAM con una presentación artística llamada Sonata Primavera, integrada por la maestra Fernanda Villalbazo en el violín y el maestro Rafael Omar Salgado en el piano. Ambos presentan la sonata número 5 en Fa mayor, opus 24, Primavera, del célebre maestro alemán Ludwig van Beethoven. Que lo disfruten.
Agradecemos a las maestras Akiko Bonilla y Fernanda Villalbazo y al maestro Rafael Salgado por acompañarnos en esta ocasión. Recuerda que la salud integral nos permite una mejor calidad de vida para ti y quienes te rodean. Los invitamos a continuar con las medidas sanitarias recomendadas para evitar contagios. Danos like en Facebook, en la página Festival por la Salud Emocional. En Instagram, síguenos como @eca_unam y en el canal de YouTube como Encuentro por el Bienestar Emocional. Nos encontramos en el siguiente programa. Gracias por acompañarnos. Por el conocimiento que nos lleva a una vida saludable, encuentros de ciencias, artes y humanidades.